El viento helado de enero atravesaba mi delgado abrigo mientras corría por las puertas de Bellissimo, el elegante restaurante italiano donde había estado trabajando durante exactamente 3 meses y 2 días. Mis dedos estaban entumecidos, mi nariz roja por el frío, y mi cabello, que había peinado cuidadosamente esa mañana, ahora colgaba en mechones húmedos alrededor de mi cara. Ya llegaba 10 minutos tarde para mi turno. «Sofía, ¿dónde has estado?», sisió Marco, el gerente de piso, mientras me apresuraba por la cocina, atándome el delantal negro alrededor de la cintura. Sus ojos estaban abiertos con pánico, algo que nunca había visto en el hombre usualmente compuesto. «Mesa 7, VIP, tú los atenderás esta noche». «¿Qué? Pero esa es la sección de Jessica», protesté, luchando con el nudo de mi delantal. Marco me agarró de los hombros, sus dedos clavándose ligeramente. Jessica llamó diciendo que estaba enferma. «Escúchame con atención, Sofía. Esta gente son importantes, muy importantes. No la arruines». La intensidad en su voz hizo que mi estómago se contrajera. Asentí, alisándome la falda negra y metiendo un mechón de cabello detrás de mi oreja. Necesitaba desesperadamente este trabajo. Hace 6 meses había huido de Boston con nada más que una maleta y mis ahorros, después de que el control escalado de mi exnovio se convirtiera en algo más aterrador. Nueva York se suponía que era mi nuevo comienzo, pero los nuevos comienzos eran caros y mi diminuto apartamento en Queens se comía la mayor parte de mi salario. «¿Quiénes son?», pregunté, agarrando mi libreta. Los ojos de Marco se movieron por la cocina. «Asociados de negocios del señor Ricci». Mi sangre se heló. Todos los que trabajaban en Bellissimo sabían sobre el señor Ricci, el misterioso dueño que rara vez hacía apariciones, pero cuyo nombre era susurrado con una mezcla de miedo y respeto. Nunca lo había visto, pero circulaban rumores. Algunos decían que era solo un empresario rico. Otros afirmaban conexiones con empresas más peligrosas. «Están en el salón privado en la parte de atrás», recuerda Sofía. «Profesional, eficiente, invisible. Invisible». Eso se había convertido en mi especialidad últimamente. Mantener la cabeza baja, mezclarme, convertirme en ruido de fondo para el mundo a mi alrededor. Tomé un respiro profundo y empujé las puertas de la cocina. El comedor principal de Bellissimo brillaba con iluminación cálida, copas de cristal capturando la luz de los candelabros, manteles blancos prístinos contra pisos de madera oscura. Exudaba riqueza del viejo mundo, el tipo que no necesitaba anunciarse. Me moví por el comedor, columna recta, barbilla arriba, de la manera en que me habían entrenado. Pasé el área principal, bajé por un corto pasillo hacia el comedor privado reservado para invitados especiales. Dudé ante la pesada puerta de madera, mi corazón latiendo en mi pecho. Luego toqué una vez suavemente y entré. El comedor privado era más tenue que el área principal, la iluminación dorada e íntima. Una gran mesa redonda dominaba el espacio y alrededor de ella se sentaban 6 hombres en trajes que probablemente costaban más que mi renta mensual. Su conversación se detuvo cuando entré y 6 pares de ojos se volvieron hacia mí, pero solo una mirada se clavó en la mía y la sostuvo. Él se sentaba en lo que claramente era la cabecera de la mesa redonda, aunque no podía explicar cómo una mesa redonda incluso tenía una cabecera. Cabello oscuro, perfectamente peinado. Mandíbula afilada sombreada con barba de 3 días precisamente mantenida. Un traje que no era solo caro, sino que parecía estar hecho a la medida de sus anchos hombros, como si nunca hubiera existido antes de él y nunca existiría después. Pero fueron sus ojos los que me congelaron en el lugar, oscuros, inteligentes y completamente fríos.
No parecía mucho mayor de 35, más joven de lo que había esperado para alguien que comandaba tal diferencia obvia. Bajé la mirada inmediatamente, sintiendo un rubor trepar por mi cuello. Buenas noches, caballeros. Soy Sofía y seré su mesera esta noche. ¿Puedo comenzar con algunas bebidas? Me moví alrededor de la mesa eficientemente, tomando órdenes de bebidas, hiperconsciente de los ojos del hombre en la cabecera siguiendo mis movimientos. Cuando lo alcancé al último, él no respondió inmediatamente a mi pregunta sobre su preferencia de bebida. «Eres nueva», dijo en su lugar, su voz baja y suave con solo un toque de acento que no pude identificar. No era una pregunta, sino una afirmación. «Sí, señor, 3 meses», respondí, el bolígrafo flotando sobre mi libreta. El fantasma de una sonrisa tocó sus labios. «Whisky escocés. Solo». Asentí y me di la vuelta para irme cuando la puerta se abrió, y un hombre con un traje negro entró, asintiendo respetuosamente a la mesa antes de acercarse al hombre en la cabecera. Se inclinó y le susurró algo al oído. La expresión del hombre no cambió, pero algo en su postura cambió, una nueva tensión asentándose sobre sus hombros. Me escabullí, liberando un aliento que no sabía que estaba conteniendo una vez que estuve en el pasillo. Algo sobre esa habitación, sobre él, hacía que el aire se sintiera más delgado, más difícil de respirar. Me apresuré al bar para hacer los pedidos de bebidas. Cuando regresé con una bandeja de bebidas, la atmósfera en la habitación había cambiado. Las voces eran más bajas, los rostros más serios. Distribuí las bebidas en silencio, tratando de ser lo más discreta posible. Mientras colocaba el whisky escocés frente al hombre en la cabecera, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Nunca tomaba llamadas personales durante los turnos, pero con mi abuela en cuidados paliativos en Italia, había mantenido mi teléfono conmigo constantemente durante la última semana. Después de colocar la última bebida, retrocedí 2 pasos hacia la puerta y revisé discretamente la pantalla. Era el número de su enfermera. Mi corazón se agitó. Había estado esperando esta llamada, temiéndola. Eché un vistazo a la mesa. Estaban profundamente en conversación, papeles esparcidos entre ellos. Di 2 pasos más hacia la puerta y respondí en voz baja. «Pronto», susurré, el italiano saliendo automáticamente como siempre lo hacía cuando hablaba con alguien de casa. La voz de la enfermera llegó suave y arrepentida. Cerré los ojos, mi mano libre cerrándose en un puño a mi lado. Terminé la llamada, parpadeando para contener las lágrimas. Cuando abrí los ojos, encontré toda la mesa en silencio, todos los ojos sobre mí. Pero la mirada del hombre en la cabecera era diferente ahora, más aguda, más enfocada. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si me viera por primera vez. Me di cuenta con un sentimiento de hundimiento que había hablado italiano frente a ellos. Italiano nativo fluido. «Mis disculpas por la interrupción», tartamudeé, deslizando mi teléfono de vuelta en mi bolsillo. «¿Les gustaría ordenar sus comidas ahora?» La cena procedió con lentitud excruciante. Me moví dentro y fuera de la habitación, trayendo platos, rellenando bebidas, limpiando platos. Cada vez que entraba, sentía los ojos del hombre en la cabecera sobre mí, siguiendo mis movimientos con un interés que hacía que mi piel se erizara. Una vez, cuando me incliné entre 2 de los hombres para colocar un plato, capté una ráfaga de su colonia, algo amaderado y caro que de alguna manera olía a poder. Para cuando se sirvió el postre y el café, mis nervios estaban destrozados. Los hombres habían pasado de negocios a conversación más casual, algunos en inglés, algunos en italiano. Entendía cada palabra, pero mantuve mi expresión cuidadosamente en blanco como me habían enseñado. Invisible, profesional,
solo parte del mobiliario. Era casi medianoche cuando finalmente se prepararon para irse. Presenté la cuenta en una carpeta de cuero que el hombre en la cabecera ni siquiera miró antes de entregarme una tarjeta de crédito negra. Cuando regresé con el recibo, él lo firmó con una floritura que no pude leer y luego me lo entregó, sus dedos demorándose un momento demasiado largo mientras lo tomaba. «Gracias, Sofía», dijo, mi nombre rodando de su lengua en italiano perfecto. Asentí sin confiar en mí misma para hablar y retrocedí mientras ellos recogían sus cosas. Salieron de la habitación en fila, el hombre en la cabecera al último. En la puerta se detuvo y miró hacia atrás, su expresión inescrutable. «Buena notte», dijo, y luego se fue. Exhalé temblorosamente y comencé a limpiar la mesa. La propina era extravagante, más dinero del que ganaría en una semana. La guardé con dedos temblorosos, preguntándome por qué el encuentro me había dejado tan inquieta. Una hora después, finalmente había terminado de limpiar. El restaurante se había vaciado, solo quedaban algunos miembros del personal para cerrar. Me desaté el delantal, exhausta hasta los huesos, el dolor por mi abuela pesando fuertemente en mi corazón. Necesitaba reservar un vuelo a Italia, verla una última vez, despedirme. Pero los vuelos eran caros, e incluso con la propina de esta noche, no estaba segura de poder pagarlo. Sofía. Marco apareció a mi lado mientras recogía mi abrigo. El señor Ricci quisiera hablar contigo antes de que te vayas. Mi estómago se hundió. ¿El señor Ricci? ¿Está aquí? Marco me dio una mirada extraña. Por supuesto, estaba en la mesa 7. La habitación giró ligeramente. El hombre en la cabecera, cuyos ojos me habían seguido toda la noche, que me había observado con tal intensidad después de mi llamada telefónica, era Dante Ricci, el dueño, el hombre cuyo nombre todos susurraban. Marco me condujo a la pequeña oficina en la parte trasera del restaurante. Tocó una vez, luego me hizo un gesto para que entrara. Con pies de plomo, entré. La oficina era pequeña pero elegante, con paneles de madera oscura y un escritorio que dominaba el espacio. Dante Ricci se sentaba detrás de él, chaqueta quitada, las mangas de su camisa blanca enrolladas para revelar antebrazos fuertes. Una sola lámpara de escritorio proyectaba sombras sobre su rostro, enfatizando los ángulos afilados de sus pómulos. No estaba solo. Un hombre grande estaba de pie junto a la puerta, su postura amplia, manos cruzadas frente a él. Un guardaespaldas. «Siéntate, per favore», dijo Ricci, haciendo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Me senté, mi espalda rígida, manos dobladas en mi regazo para ocultar su temblor. ¿Me estaban despidiendo por tomar una llamada personal? ¿Por hablar italiano? ¿Por algún error que ni siquiera me había dado cuenta de haber cometido? «Hablas italiano como nativa», dijo sin preámbulo, sus ojos nunca dejando mi rostro. Tragué saliva. «Soy nativa, señor. Crecí en un pueblo pequeño cerca de Florencia. Sin embargo, tu inglés casi no tiene acento. Mi madre era americana. Crecí bilingüe». Asintió lentamente, como si estuviera encajando piezas de un rompecabezas. «Y la llamada que recibiste esta noche, malas noticias de casa, supongo». Mis ojos se abrieron ligeramente ante su franqueza. «Mi abuela está muy enferma. La enfermera dijo que debería ir lo antes posible si quiero verla antes de...». No pude terminar la frase. Para mi horror, lágrimas se acumularon en mis ojos. Las parpadeé furiosamente, no queriendo mostrar debilidad frente a este hombre. Algo parpadeó en el rostro de Ricci. No exactamente simpatía, pero quizás comprensión. Abrió un cajón en su escritorio y sacó una delgada carpeta negra, deslizándola por la superficie hacia mí. «Ábrela», ordenó suavemente. Con dedos vacilantes la abrí.
Dentro había un boleto de avión de primera clase a Florencia, saliendo mañana por la tarde, y un sobre que, cuando miré dentro, contenía más efectivo del que había visto a la vez. Lo miré. Confusión y sospecha luchando dentro de mí. No entiendo. Necesito a alguien que hable italiano nativo para acompañarme en un viaje de negocios. Mi traductor habitual se ha enfermado. El viaje es por 2 semanas, a Florencia y Roma. El boleto es tuyo, al igual que el pago adelantado, si aceptas trabajar para mí durante este tiempo. Mi mente corría. Parecía demasiado perfecto, demasiado conveniente. ¿Qué implicaría exactamente este trabajo? La comisura de su boca se curvó hacia arriba. Traducción durante reuniones, algo de trabajo administrativo ligero, nada más allá de tus capacidades, te lo aseguro. Miré el boleto, la línea de vida que representaba. Podría ver a mi abuela, podría despedirme. Pero, ¿a qué costo? ¿Por qué yo?, pregunté, obligándome a encontrar su mirada. Debe haber traductores profesionales que podrías contratar. Algo peligroso parpadeó en sus ojos. Prefiero a alguien auténtico, alguien que entienda los matices de ambos idiomas y culturas, y encuentro que prefiero a alguien que haya sido personalmente evaluado. ¿Evaluado? La palabra envió un escalofrío por mi columna. ¿Cuánto sabía ya sobre mí? No tienes que decidir ahora mismo, dijo, recostándose en su silla. El vuelo sale a las 3 mañana. Si aceptas, un auto te recogerá en tu apartamento al mediodía. Mi sangre se heló. Sabía dónde vivía. ¿Cómo? Registros de empleados, dijo suavemente, pero algo en su expresión me dijo que había más. Me puse de pie con piernas temblorosas, la carpeta del boleto apretada en mi mano. Lo pensaré. Asintió. Pero, agregó mientras me giraba para irme, Sofía, tu abuela no tiene mucho tiempo, tú tampoco. La amenaza implícita flotaba en el aire entre nosotros. Me apresuré fuera de la oficina, pasando al guardaespaldas cuyos ojos seguían mis movimientos, a través del restaurante ahora vacío, hacia el aire frío de la noche. Estaba a mitad de camino a casa en un taxi cuando me di cuenta de lo que acababa de pasar. Dante Ricci no había preguntado si tenía pasaporte. No había preguntado si podía conseguir tiempo libre del trabajo. No había preguntado nada sobre mi vida o circunstancias. Ya sabía todo lo que necesitaba saber, y de alguna manera, a pesar de las alarmas sonando en mi cabeza, sabía que estaría en ese auto al mediodía mañana. No solo por mi abuela, sino porque algo en los ojos de Dante Ricci me dijo que rechazar realmente no era una opción. Lo que no sabía entonces era que nunca volvería a mi vida anterior. El sueño me eludió esa noche. Me revolví en mi cama estrecha, mi mente ciclando entre pensamientos de mi abuela, sus manos suaves, el aroma de romero que siempre se adhería a su ropa, el sonido de su risa y los ojos fríos y calculadores de Dante Ricci. Para el amanecer, círculos oscuros sombreaban mis ojos, pero mi decisión estaba tomada. Iría a Italia. Vería a mi nonna una última vez. Lo que viniera después lo enfrentaría. Empaqué metódicamente, mis manos moviéndose en piloto automático mientras mis pensamientos corrían. Ropa práctica para un viaje de negocios. Un vestido negro para cuando inevitablemente necesitara despedirme de nonna. Artículos de tocador, pasaporte, el sobre de efectivo que había escondido en un libro ahuecado, dinero de emergencia que había estado ahorrando desde que dejé Boston, por si acaso necesitaba correr de nuevo. A las 11:30 estaba junto a la ventana de mi apartamento viendo la calle abajo. El vecindario no era genial, pero era lo que podía pagar. Al otro lado de la calle, un hombre con un abrigo oscuro se apoyaba contra un poste de luz, fumando. Había estado allí desde que me desperté observando mi edificio.
observándome a mí. A exactamente el mediodía, un elegante Escalade negro con ventanas tintadas se detuvo en la acera. El hombre al otro lado de la calle se enderezó, dejó caer su cigarrillo y habló en lo que ahora me daba cuenta era un auricular. Mi estómago se retorció. Richie me había estado vigilando toda la mañana, asegurándose de que no huyera. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El auto está esperando, señorita Russo. Tragué con dificultad, agarré mi maleta y bolso y eché un último vistazo a mi diminuto apartamento. Por un momento consideré no bajar, fingir que no estaba en casa. Pero la imagen del rostro de mi abuela flotó en mi mente y supe que no tenía opción. El aire de enero mordía a través de mi abrigo mientras salía. El conductor, un hombre de hombros anchos con un corte de cabello al rape y expresión impasible, tomó mi maleta sin una palabra y abrió la puerta trasera. Me deslicé en el asiento trasero, medio esperando encontrar a Dante Ricci esperando adentro. En cambio, el auto estaba vacío. Los asientos de cuero negro estaban fríos contra mis piernas. ¿Dónde está el señor Ricci?, pregunté mientras el conductor se alejaba de la acera. Encontrándose con usted en el aeropuerto, señorita Russo, respondió, sus ojos encontrándose brevemente con los míos en el espejo retrovisor. Asentí y me giré para ver la ciudad deslizarse por las ventanas tintadas. El hombre que había estado vigilando mi edificio ahora caminaba en dirección opuesta, todavía hablando en su auricular. Un escalofrío recorrió mi columna mientras me daba cuenta de cuán coordinado estaba todo esto. En el aeropuerto, fui escoltada pasando la seguridad regular a través de una entrada privada que no sabía que existía, sin filas, sin espera, sin quitarme los zapatos o sacar mi laptop. El conductor me entregó a una mujer menuda en un traje impecable que se presentó como Alessandra, la asistente del señor Ricci. Él está esperando en el salón privado, dijo, su expresión profesionalmente neutral mientras me conducía a través de corredores que nunca había visto, a pesar de haber volado desde este aeropuerto antes. Su equipaje será manejado por separado. El salón privado no se parecía en nada a las áreas de espera abarrotadas de la terminal principal. Iluminación suave, asientos lujosos, un bar abastecido con licor de primera calidad y ventanas de piso a techo con vista a la pista. Y allí, de pie junto a esas ventanas de espaldas a mí, estaba Dante Ricci. Se dio la vuelta cuando entramos y una vez más me sorprendió la presencia absoluta del hombre. Hoy llevaba un traje color carbón que parecía absorber y reflejar la luz en igual medida. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su mandíbula recién afeitada. Parecía salido de una revista de lujo, sin un rastro de la noche tardía visible en su rostro. Sofía, dijo, mi nombre sonando diferente en su boca de lo que jamás había sonado antes. Me complace que hayas decidido acompañarme. Apreté más fuerte la correa de mi bolso. Necesito ver a mi abuela. Algo que podría haber sido respeto parpadeó en sus ojos. Directa, aprecio eso. Hizo un gesto hacia un área de asientos. Por favor, siéntate. Tenemos algo de tiempo antes de abordar. Alessandra desapareció y me encontré sola con él, encaramada en el borde de un sofá de cuero, mientras él se sentaba frente a mí, completamente cómodo. Una camarera apareció con café, espresso para él, un capuchino para mí. No le había dicho a nadie mi preferencia de café. Me tomé la libertad de enviar algo de ropa al avión para ti, dijo, observándome sobre el borde de su taza. Ropa de negocios apropiada para las reuniones a las que asistiremos. Mi columna se puso rígida. Traje ropa. Estoy seguro de que sí, respondió,
su tono dejando en claro lo que pensaba de mi guardarropa. Estas son simplemente opciones adicionales. Considéralo parte de tu compensación. Quería negarme, decirle que no necesitaba su caridad, pero algo en su expresión me detuvo. Esto no era caridad, esto era control. ¿Cuándo podré ver a mi abuela?, pregunté cambiando de tema. Dejó su taza. Llegamos a Florencia mañana por la mañana. Tendrás la tarde libre para visitarla. Después de eso, te necesitaré para una cena de reunión. Asentí, alivio lavándome. Al menos no me iba a mantener alejada de ella inmediatamente. Ahora, continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante, hablemos de lo que espero de ti durante este viaje. Durante los siguientes 20 minutos, esbozó mis deberes. Traducir durante reuniones con asociados de negocios italianos que preferían no hablar inglés, acompañarlo a cenas y funciones sociales, manejar algo de correspondencia. Nada que pareciera abiertamente inapropiado. Sin embargo, la corriente subyacente de sus palabras, la forma en que sus ojos nunca dejaron los míos, el entendimiento implícito de que ahora estaba en su órbita, hizo que mi piel se erizara con inquietud. ¿Tienes alguna pregunta?, preguntó cuando terminó. Miles, pero solo una que importaba. ¿Por qué yo, realmente? Me estudió por un largo momento, su expresión inescrutable. Luego alcanzó dentro de su chaqueta y sacó una delgada carpeta, colocándola en la mesa de café entre nosotros. Ábrela. Con dedos vacilantes la abrí. Dentro había una fotografía mía tomada hace 3 años en mi graduación universitaria. Estaba sonriendo, mi brazo alrededor de mi abuela, quien había volado desde Italia para la ceremonia. Junto a ella estaba una copia de mi título en Negocios Internacionales y Marketing de la Universidad de Boston. Luego vinieron páginas de lo que parecía ser una verificación de antecedentes, direcciones anteriores, historial de empleo, incluso mi puntaje crediticio. La página final hizo que mi sangre se helara. Un informe policial que había presentado contra mi exnovio en Boston, con fotografías de los moretones que había dejado en mis muñecas y garganta. Mis manos temblaron mientras cerraba la carpeta. ¿Cómo conseguiste esto? Hago que sea mi negocio saber quién trabaja para mí, Sofía. Su voz era más suave ahora, casi gentil, pero sus ojos permanecían afilados, incluso aquellos que sirven bebidas en mis restaurantes. Esto va más allá de conocer a tus empleados, dije, la ira momentáneamente anulando mi miedo. Esto es una invasión de privacidad. El fantasma de una sonrisa tocó sus labios. La privacidad es un lujo que pocos pueden realmente permitirse. Tomó la carpeta de vuelta, metiéndola en su chaqueta. Para responder a tu pregunta, te elegí porque estás calificada, porque eres desesperada y porque no tienes conexiones que te hagan un riesgo de seguridad. ¿Sin conexiones? Tengo familia. Una abuela moribunda, interrumpió. Sin padres, ambos fallecidos, sin hermanos, sin relación seria desde que huiste de Boston. Pocos amigos en Nueva York. Te mantienes para ti misma, trabajas duro, envías dinero al centro de cuidados de tu abuela cada mes e intentas ser invisible. Sus ojos se clavaron en los míos, pero nunca fuiste invisible para mí, Sofía. Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Cuánto tiempo me había estado observando? Desde que comencé en el restaurante. Antes. Las implicaciones me marearon. Nuestro vuelo está listo, dijo, poniéndose de pie abruptamente. ¿Vamos? En un aturdimiento, lo seguí a través de otra salida privada, directamente a la pista donde esperaba un elegante jet privado, sus motores ya zumbando. Sin vuelo comercial, a pesar del boleto de primera clase que me había mostrado. Por supuesto que no.
Hombres como Dante Ricci no esperaban en filas de abordaje ni se sentaban entre extraños. El interior del jet era todo cuero crema y madera pulida, con solo 8 asientos que parecían más tronos, además de un área de salón y lo que parecía ser un dormitorio privado en la parte trasera. 2 asistentes de vuelo nos saludaron con sonrisas diferenciales. Un hombre que solo podía ser otro guardaespaldas se sentó cerca del frente, su volumen apenas contenido por su traje. Y para mi sorpresa, Alessandra ya estaba sentada, tecleando en una laptop. «Ponte cómoda», dijo Dante, haciendo un gesto hacia un asiento. «Es un vuelo largo». Me hundí en el cuero mantecoso, agudamente consciente de que ahora estaba verdaderamente atrapada. A 30.000 pies en el aire, en un jet privado con un hombre que me había estado investigando durante quién sabe cuánto tiempo. Un hombre que, si los rumores sobre él eran ciertos, no era solo un dueño de restaurante, sino alguien con conexiones peligrosas. Una vez que alcanzamos la altitud de crucero, una asistente de vuelo trajo champán que rechacé y luego una bolsa de ropa que colgó en un armario que no había notado. «Tu guardarropa adicional, señorita Russo», dijo con una sonrisa practicada. Dante se había movido para sentarse con Alessandra, sus cabezas inclinadas sobre documentos, hablando demasiado bajo para que yo escuchara. Traté de distraerme con el libro que había traído, pero las palabras nadaban ante mis ojos. Eventualmente, el agotamiento de mi noche sin dormir me venció, y a pesar de mi ansiedad, me quedé dormida. Desperté con el toque gentil de una mano en mi hombro. Por un momento desorientado pensé que estaba de vuelta en mi apartamento. Luego, mis ojos se enfocaron en el rostro de Dante Ricci a centímetros del mío, y la realidad volvió a golpear. «Estamos parando para repostar», dijo, enderezándose. «Estira las piernas si quieres. Tenemos aproximadamente 1 hora». Parpadeé, mirando por la ventana para ver que había caído la oscuridad. Un pequeño aeródromo privado se extendía más allá